Kai despertó a las 6:30 de la mañana al suave zumbido de una onda vibratoria enviada directamente a su centro de sueño en el cerebro. Esa sensación es personalizada y diseñada por su Serena, un asistente de inteligencia artificial que monitorea sus ciclos y le asegura el descanso óptimo para el día. Se desperezó y sintió la caricia de la brisa, aunque la ventana estaba cerrada. Serena activó el aire puro, un sistema ambiental que simulaba la brisa del Pacífico, llevándolo hasta su habitación. El mundo ya no era horizontal, sino vertical, hacia el interior de la Tierra. Gracias a los avances tecnológicos, los ingenieros construyeron estructuras habitables por debajo de la superficie. Estas estructuras estaban construidas con un material muy resistente parecido al diamante, pero que los humanos fabricaban a bajo costo. Los humanos que sobrevivieron al gran desastre se refugiaron en estas construcciones dentro de la Tierra. Gracias a los purificadores de aire, convertían el aire contaminado del exterior en oxígeno, lo que permitió la vida continuar al interior de la Tierra. Incluso cuando vino la gran inundación, los filtros funcionaron como enormes branquias que permitían transformar el agua en oxígeno y de esta manera la humanidad no se extinguió por completo. Estos edificios estaban protegidos por un domo cristalino en la superficie. Este domo permitía el ingreso de los rayos solares y protegía de las inundaciones. Cuando el nivel de las aguas volvió a su normalidad, la geografía del planeta había cambiado. Todas las ciudadelas cristalinas estaban comunicadas entre sí a través de túneles debajo de la superficie. Pero también existían plataformas aéreas. Las plataformas aéreas eran el medio de transporte preferido, sobre todo cuando el clima lo permitía. De otro modo debería transportarse al trabajo en el transporte masivo subterráneo, un tren de alta velocidad. A las 8 de la mañana Kai ingresó al holocentro y, en un instante, se encontró en una sala llena de compañeros holográficos de todo el mundo. Las naciones habían desaparecido, pero no las diferencias culturales. El respeto hacia las creencias y experiencias de cada uno era esencial, no se trataba solo de tolerancia, sino de simbiosis. Las reuniones se realizaban en espacios consensuados donde cada uno podía elegir el entorno que reflejara su estado emocional, a veces, los bosques digitales recreados de lo que fue el Amazonas, otras, palacios minimalistas con ecos de la arquitectura japonesa. El holocentro era una realidad virtual donde miles de empleados como él interactuaban en espacio proyectado, aunque físicamente estuvieran en lugares lejanos. Su trabajo consistía en revisar y optimizar la conciencia emocional de una red de IA global, el Intercognis, que apoyaba a los humanos en decisiones críticas. En su descanso de la tarde, Kai se dirigió a un recinto vital, un espacio de conexión con la naturaleza. A través de avanzadas técnicas de bioingeniería, pequeños ecosistemas naturales se recreaban en cápsulas urbanas, donde los humanos podían observar y hasta interactuar con los animales y plantas que alguna vez habitaron la Tierra. Aunque las religiones aún existen, los humanos han encontrado maneras pacíficas de demostrar su espiritualidad individual. Aquí, Kai practicaba la sintonía, una meditación que consistía en conectar con el planeta y visualizar el impacto de sus acciones en las generaciones futuras. Creía, como muchos, que la Tierra era un organismo consciente y que cada persona era un microcosmos de ese ser vivo. Los humanos habían adoptado esta filosofía para no repetir los errores del pasado, convirtiéndola en el pilar de su ética. La presión de trabajar hasta el cansancio se consideraba obsoleta, el valor de la persona radicaba en su bienestar y en su aporte único al grupo. Para Kai, la tecnología era más que herramientas, era parte de su identidad. Al mirar sus manos, activó el holocamino proyectando en sus gafas de retina una serie de recordatorios que le ayudan en el trabajo pero que también le muestra actividades recreativas que le podrían interesar. Esa noche, Kai asistió a un evento artístico proyectado en el cielo. No había artistas en el sentido tradicional, cada persona se conectaba al infinito y proyectaba sus sueños, ideas o emociones como formas de arte interactivas. El arte era una experiencia compartida, donde la gente podía sumergirse en el subconsciente colectivo. Kai lanzó su propia proyección, una figura abstracta en tonos dorados y verdes, que representaba su jornada y sus pensamientos. Al final del día, mientras Kai apagaba su Serena y observaba el apagado de la ciudad, reflexionaba sobre la eternidad y su lugar en el universo. A pesar de toda la tecnología, las creencias y la comodidad,
los humanos aún se preguntaban sobre su propósito. Kai sonrió, sabiendo que la vida era una búsqueda continua de equilibrio, entre la tecnología y la naturaleza, la mente y el alma, el individuo y el colectivo. El camino de la humanidad era una historia en constante cambio, una obra sin final.